¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y vamos a seguir la serie que hemos estado viendo en el libro de Génesis de la Biblia. Es el primer libro de la Biblia. Ahorita vamos a empezar y vamos a ver casi todo el capítulo 5. Es un capítulo un poquito difícil, un poquito tedioso, pero creo que hay un par de conclusiones que podemos sacar al respecto bastante interesante. Entonces, si me acompañas, le voy a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 5 de Génesis. Dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Esto es Génesis capítulo 5 del 1 al 8. En la ocasión anterior veíamos cómo termina Génesis 4 hablando de este hombre Set que Dios le manda a Adán y a Eva. Si hacemos un breve recuento de lo que ya hemos leído hasta aquí, de lo que hemos estudiado, tenemos a un hombre, este hombre es Adán, que es creado por Dios, y dice Dios cuando lo hace allá en Génesis 1, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y dice que lo forma del polvo de la tierra, le da aliento de vida y crea a este hombre Adán. Más adelante Dios dice: no es bueno que Adán esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea, y recordamos que lo pone a dormir, le abre el costado, y saca de ahí a Eva y se la da. Si seguimos la cronología como lo hemos hecho, tenemos a esta mujer Eva y a este hombre Adán, que hacen caso a una serpiente que les dice: oye, Dios dijo esto, pero yo digo aquello. Y recordamos que esta serpiente es el diablo, y estos hombres y esta mujer le hacen caso a Satanás y pecan, y Dios los expulsa del huerto. Ahora, uno de los puntos importantes a recordar es que en Génesis 3, 16, 15, cuando Dios los está expulsando del huerto y cuando les está dando la serie de consecuencias que van a vivir, les da una muy en específico. Les dice que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente van a estar peleadas toda la vida. ¿Sí? Les dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo la serpiente. Dice: por cuanto esto hiciste, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, diciendo la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa que implica un montón de cosas, ¿sí? Básicamente está diciendo: la simiente de la mujer va a matar a la serpiente. En algún punto de la historia, un hijo de esta mujer va a matar a la serpiente, ¿sí? Entonces, esta serpiente, que es el diablo, sabía eso, y la mujer también lo sabía, y los hombres también lo sabían, y Adán lo sabía. Tanto así que tienen dos hijos que vienen a adorar a Dios. Uno de ellos Abel y otro Caín, y hemos estudiado acerca de ellos en 2 videos anteriores. Y vienen a Dios con sacrificios, con ofrendas, y uno de ellos trae sacrificio y otro trae el fruto de su trabajo, y la historia esta ya más o menos la conocemos. Pues resulta que uno de ellos, el que no es bien recibido, Caín, se enoja contra Abel y lo mata. ¿Sí? Entonces lo mata, y Dios lo juzga y lo maldice, y tenemos a la simiente de la mujer inconclusa. Más bien, no tenemos simiente de la mujer ya que pueda cumplir la profecía que Dios les había dado. ¿Sí? La promesa que Dios les había dado estaba en peligro, ¿sí? Entonces termina Génesis 4, después de que nos narra todo la historia de Caín y Abel, nos narra diciendo: y Dios les dio otro hijo, ¿sí? Les dice en el versículo 25 de Génesis 4 que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo Eva: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice el versículo 26: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Cuando nace este hombre Enos, el nieto de Adán, dice que los hombres comienzan a adorar, a invocar el nombre de Jehová. ¿Sí? Como que con el nacimiento de esta tercera generación, como que hubo un resurgimiento de la adoración a Dios, como que los hombres dijeron: caray, si hay esperanza, tal vez lo que Dios dijo sí se va a cumplir. Si Set se muere, ya hay quien lo herede, y la línea puede seguir. Entonces, dice Génesis, los hombres
comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Empieza Génesis 5 con esto mismo, solamente hace un recuento, y quisiera en estos versículos resaltar algo acerca de ellos y después vamos a brincarnos varios versículos e ir hacia el final de Génesis 5. Valga la pena ahorita rescatar esto de estos versículos que leímos, porque Génesis 5, del versículo 1 y el versículo 3 hacen un contraste bien interesante. Dice el versículo 1: este es el libro de las generaciones de Adán, ¿sí? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿sí? El día en que creó Dios al hombre, vuelvo a leer, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados, ¿sí? Y esto nos lleva a Génesis 1, donde ya leímos todo eso. Si no has escuchado esos audios, si no nos has acompañado en esos videos, te invito a que lo hagas. Y ahí podemos, y ahí con un poquito más de detenimiento vemos toda esta implicación de la creación de Adán. Génesis 5 nos resume todo esto en un versículo y resalta lo importante. ¿Qué era lo importante acerca de Adán? Que era creado a imagen y a semejanza de Dios. De Génesis 3 y 4 tenemos lo que pasa con ese Adán: cómo peca, cómo es expulsado, cómo se avergüenza de su desnudez, bla bla bla, cómo sus hijos vienen a Dios, uno de ellos mata al otro, el otro está maldito, y Dios nos trae Set. Entonces Génesis 5:3 nos habla de este Set y nos dice: y vivió Adán 130 años después de que fue creado, ¿sí? Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cuál es la diferencia? A imagen y a semejanza de Adán, a imagen y a semejanza de este hombre caído, de este hombre sin esperanza, de este hombre peleado con Dios hasta cierto punto, nace otro hombre que es Set, ¿sí? Y de este Set viene toda la línea, ¿sí? Hasta donde llegamos tú y yo. Y Génesis hace precisamente eso. Dice: nace Set a imagen y semejanza de Adán, ¿sí? Después de Set viene Nos, que es el que ya habíamos leído en Génesis 4. Y luego nos da una serie de nombres y una serie de años en los que vivieron. Y es bien interesante porque vivían 800, 900 años. Y ahorita tú y yo vivimos 70, 80 años y ya nos cansamos y ya nos queremos ir. Y estos hombres no, vivían siglos y siglos. Y es bastante interesante ver esto. Pero ahorita no solamente vamos a ver eso, aunque sí es interesante. Y sí cabe resaltar la vida de Matusalén. Y para allá vamos ahorita, ¿sí? Pero esta línea básicamente sigue la promesa de Dios. Básicamente dice: ok, este es Adán, este es su hijo Set, su nieto Enos, del cual van a venir una serie de cosas. Y Génesis 5 se dedica precisamente a eso, a darnos un fast forward a todos los hijos de Adán, hasta llevarnos a Noé. ¿Qué pasó con Noé? Noé es el famoso Noé que construye un arca porque va a llover y va a haber un diluvio y va a subir parejas de animales para salvar a la humanidad, ¿sí? ¿Cuál era la necesidad de ese diluvio? ¿Por qué Noé? ¿Y qué pasa en ese tiempo? Vamos a ver eso ahorita y voy a intentar ser breve al respecto, al analizar una de las vidas más interesantes, o más bien una de las historias más interesantes que se nos cuentan solamente en un par de versículos y se nos dan un par de indicadores acerca de ellos. Este hombre es Enoc, y voy a darle lectura a Génesis 5 del 18 en adelante. Dice así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y aquí tenemos una historia de un hombre que no muere, y tenemos la historia del hombre, su hijo, que es el que más vive en la historia de la humanidad. ¿Qué tienen de interesante? ¿Qué tienen para nosotros hoy? Tal vez la pista más importante de esto la encontramos en el siguiente capítulo de Génesis. Génesis 6, creo que es el versículo 6,
donde dice que Dios tiene una postura hacia la humanidad. Dice que Dios se hartó. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Sí? Y Dios toma una decisión al respecto. Dios dice, se arrepiente de haber creado al hombre y dice, lo voy a destruir. Todo lo que hice está mal, ya se pervirtió, están tan mal que ya no quiero saber nada más de ellos. ¿Sí? Al final de ese párrafo, creo que es Génesis versículo 8, capítulo 6, dice que Noé encuentra gracia en los ojos de Dios y por eso Noé construye el arca y por eso Noé no muere. ¿Cuál era la razón del juicio? Lo vamos a ver en el siguiente video. Pero ¿qué tiene que ver este juicio y este Noé con Enoc y Matusalén? Vamos a leerle detenidamente los pasajes, los versículos que acabamos de leer. Y te leo del 21 en adelante. Seguimos en Génesis 5. Dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Es bien interesante ver este versículo, el 22, porque dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Enoc había vivido 65 años sin caminar con Dios. ¿Sí? Tal vez creía en Dios, tal vez adoraba a Dios, pero no caminaba con Dios. ¿Sí? Y dice que nació un hijo, y después de que nació ese hijo, caminó Enoc con Dios. ¿Sí? 300 años y engendró hijos e hijas. Nos dice el siguiente versículo, que fueron todos los días de Enoc, esa suma de años. Había vivido otra vez Enoc 65 años, nace Matusalén, camina con Dios 300 años, y esos 365 años son toda la vida de Enoc. Adán había vivido 900 y tantos, Set había vivido 900 y tantos, Enos había vivido 900 y tantos, y todos van viviendo así, y Enoc no. ¿Por qué? Porque dice que fue traspuesto y Dios se lo llevó y no murió. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? ¿Qué lo hizo caminar con Dios? Y la clave y la respuesta a eso está en ese mismo versículo. Dice después que engendró a Matusalén. Y aquí tenemos que irnos un poquito al significado detrás de los nombres de estos hombres que nos presenta Génesis. Dice Matusalén. El significado del nombre Matusalén es bastante interesante. Básicamente significa cuando muera, vendrá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este bebé muera, va a venir el juicio de Dios. Y Enoc entendió eso. Imagínate que yo no soy papá, pero imagínate este hombre que tiene un hijo y que entiende por revelación divina, ¿sí? Porque Dios se lo dijo probablemente, si no, no le hubiera puesto ese nombre, que el día que su hijo muriera iba a venir un juicio sobre la humanidad, ¿sí? Iba a venir un juicio sobre todos los hombres. Imagínate el miedo cada que Matusalén se enfermaba. Imagínate, híjole, ya le dio gripa, híjole, se le empeoró, híjole, que dale medicina porque se nos muere y nos morimos todos. Imagínate el entendimiento que este hombre no tenía de la situación, de un juicio venidero. Tal vez si él les decía, oigan, cuando se muera mi hijo se van a morir todos los demás y Dios va a juzgar, y tal vez la gente lo tachaba de loco y decía, no, estás loco. No, ¿por qué piensas eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué le pusiste ese nombre a ese pobre hijo? A tu pobre hijo. Pero Enoc entendía esto. Enoc entendía la situación de la humanidad, entendía lo que Dios dijo, que la humanidad estaba mal y que Dios estaba arrepentido y que era inevitable que Dios juzgara a esa humanidad. Y Enoc entiende esto, y el resto de la vida que le quedó la caminó con Dios. ¿Qué significa esto de caminar con Dios? Lo vemos después. Hay un versículo en Pedro. Voy a ir ahí rápidamente. Pedro, el apóstol que vivió con Jesús y estuvo con Jesús y negó a Jesús. Después de estar con Jesús, Jesús se va. Sí, y Jesús asciende al cielo, nos cuenta esto el libro de Hechos. Y les promete que va a volver. Y gran parte de la historia de los cristianos o de las personas que creen en Cristo y de las iglesias y de los escritores de la Biblia después de Cristo está enfocada en eso. Cristo va a venir, Cristo va a venir, Cristo va a venir. Pero al mismo tiempo tenemos todos, por alguna razón, esta idea de un juicio final, un apocalipsis, se va a acabar el mundo y tal vez ahorita hay mucha
conciencia de eso, ¿no? Estamos viviendo un año anormal, difícil, raro, están pasando cosas raras, truenan volcanes y hay temblores y hay un virus que nos está matando a todos y nos tiene aquí encerrados, y tal vez por eso tú te estás dedicando a ver este video porque no tienes nada más que hacer y estamos apanicados porque ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y la Biblia nos deja ver dos cosas. Una, la realidad de ese juicio que en algún momento Dios va a juzgar a la tierra, y la realidad de que Cristo va a volver a la tierra. Entonces Pedro dice, fíjense que va a venir un día, dice, estoy en 2 Pedro capítulo 3, a versículo 4, donde dice Pedro, va a haber hombres que van a decir, ¿dónde está la promesa de Cristo? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto está diciendo Pedro del mundo o la situación del mundo de la que estábamos leyendo ahorita acerca de Adán y Set y Enoch y Matusalén, etc. ¿Sí? Este mundo pereció anegado en agua. ¿Sí? Y cuando ese mundo pereció, Noé hizo un arca porque Dios se lo dijo y sobrevivió. Y por eso estamos tú y yo aquí. Entonces Pedro hace un ejemplo y un contraste y una ilustración más bien que aplica para ti y para mí. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sí? Está reconociendo esto que veníamos diciendo ahorita acerca de lo que esperamos, y curiosamente está en nuestra mentalidad y en nuestra psicología y en nuestra manera de ser, que un día vamos a pagar. Hay un destino final, es lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Y puedes creer o no creer en Dios, puedes creer o no creer en la Biblia, y no podemos dejar de pensar en eso. Hay películas al respecto, hay música al respecto, hay un montón de cosas donde vemos, se va a acabar el mundo, se va a acabar mi vida, ¿qué sigue después? ¿Sí? Y dice Pedro, así como aquel mundo pasó aquello, acá está pasando esto. ¿Sí? Y está reservado por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más, ¿sí? Dice Pedro, no ignores esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y mientras leemos este versículo, quisiera que pensáramos un poquito en la vida de Matusalén, este hombre que vivió casi 1000 años. ¿Sí? Dice, para el Señor, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver esto con Matusalén? Vamos a regresar ahí. Génesis 5. Y yéndonos tantito para atrás de lo que ya leímos, recordamos este hombre Enoch que sabía que venía un día de un juicio. Y sabía que la vida de su hijo estaba ligada a este juicio. Y caminó con Dios. Y esperó ese juicio. Y vivió de una manera de acuerdo a una vida que está lista para encontrarse con Dios en cualquier momento. Dios, si mi hijo muere hoy, yo estoy listo para verte. Yo estoy listo para tu juicio. Esa era la reacción de Enoch. Por eso dice Génesis, caminó con Dios. Hebreos lo dice, Hebreos 12. No vamos a ir ahí, pero dice, por la fe Enoch caminó con Dios. ¿Sí? ¿Por la fe en qué? En que Dios lo podía salvar. Y Dios lo salvó. Y después es Hebreos 12, creo que versículo 7, dice, por la fe Noé, ¿sí? También fue salvo. ¿Fe en qué? Fe en ese Dios que, como decía Pedro, y voy a regresar ahí para leerlo. Fe en ese Dios que no retarda su promesa, no se tarda nada más porque sí. Según algunos la tienen por tardanza. Matusalén vivió 969 años, el hombre que más ha vivido en este mundo. Qué curioso, qué increíble, qué hermoso. ¿Sí? Que el hombre a cuya vida estaba ligada al juicio de Dios es el hombre que más vivió, porque Dios no quería juzgar a la humanidad. Dios quería, como dice Pedro, que ninguno perezca.
Y Matusalén vivió y vivió y vivió y vivió, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Matusalén nomás no se moría. Y Matusalén vivía y vivía y vivía. Enoc fue traspuesto, ¿sí? A los 365 años Enoc se fue y quedaba Matusalén. Y había personas, vamos a seguir leyendo, como Lamec, el hijo de Matusalén, ¿sí? Que engendró a Noé. ¿Qué dijo Lamec? Dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, dice el 29, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Está diciendo y está recordando el pecado original. Está recordando que Adán pecó y que Dios le dijo, Adán, por cuanto pecaste, ¿sí? La tierra te es maldita y vas a trabajar y vas a sudar y la tierra no te va a regresar su fruto, ¿sí? Espinos y cardos te producirá. Y Lamec dice, sí, cierto, estamos viviendo eso. Y estamos viviendo eso y el mundo es malo. Y sé que mi papá, el día que mi papá muera, se viene el juicio de Dios y mi abuelo fue traspuesto. Y mi hijo, dice Lamec, y qué increíble decir eso, de un hijo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿Sí? La vida de Enoc, de Matusalén, de Lamec, de Noé, todas estas vidas ligadas a un día del juicio que iba a llegar. Todas volteando a ver ese día de juicio. Todas con fe en ese juicio y en esa salvación. Matusalén sabía que él no iba a ver ese juicio. Él iba a morir. Enoc no vio ese juicio. Noé fue salvo de ese juicio. Y Lamec vivió sabiendo, ¿sí?, que su hijo iba a ser quien aliviara de alguna manera, iba a ser la vía, el conducto, el que se subiera al arca de Dios, ¿sí?, para aliviar a la gente de sus obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque después del diluvio iba a cambiar, por así decirlo, la administración, la manera de ser de Dios hacia esa gente, ¿sí? Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí acaba el versículo 5, el capítulo 5 de Génesis. Y el 6, créeme que es bien interesante, lo vamos a ver la siguiente semana. Nos habla de por qué Dios quiso hacer esto y por qué se arrepintió de una serie de cosas increíbles y raras que pasaron, que hicieron que Dios hiciera este juicio. Pero antes de ver ese juicio, Génesis nos dice cómo eran los hombres, en qué tenían puesta su fe y cómo vivieron en reacción a ese juicio. Un juicio así, dice Pedro, viene. Un día así va a llegar, dice Pedro. Así como aquel mundo fue anegado por el agua, dice Pedro, así este está esperando su juicio. Y así como Enoc caminó con Dios, tú y yo podemos caminar con Dios, porque no sabemos cuándo va a pasar, ¿sí? Y así como la vida de Matusalén se extendió y se extendió y se extendió, se extendió porque Dios no quería juzgar al mundo, así ahorita se extienden y se extienden y se extienden los años porque Dios no quiere venir a juzgar a este mundo. ¿Por qué no lo quiere venir a juzgar? Dice Pedro, algunos dicen, Dios no le importa, Dios no se da cuenta, Dios permite la maldad, Dios no nos voltea a ver. Y dice Pedro, no. ¿Sí? Algunos lo tienen por tardanza, pero Dios quiere que ninguno se pierda, ¿sí?, y que todos se arrepientan. Noé tuvo esa oportunidad, lo vamos a ver más adelante, de decirle a las personas, oigan, va a pasar esto, va a pasar aquello. Fíjate que Enoc le dijo a Matusalén, mi abuelo, y mi papá cuando yo nací dijo que yo iba a hacer esto y por eso estoy construyendo esta arca. Y la gente lo tachaba de loco. La gente decía, no, Dios se está tardando. No, Dios no va a hacer eso. No, a Dios no le importa. No, mira toda la maldad y a Dios le vale. Cosas que se dicen hoy de Dios. Y hay algunos que dicen, no, es que Dios sí existe. No, es que Dios sí va a intervenir. No, es que Dios un día nos va a salvar. Y los vemos como locos. Y dice Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe en Noé, por la fe Abel. Y hemos leído hasta aquí la vida de Adán, de Caín, de Abel, de Set, de Enos, de Enoc, de Matusalén. Y vamos a empezar un poco con la de Noé. Y vemos cómo a través de cada una Dios los va llevando de la mano y va cumpliendo sus promesas Él. Al parecer ellos no son tan perfectos, ni son tan buenos, ni son tan dignos de que estemos leyendo acerca de ellos. Pero Dios sí.
Y esta es más o menos la historia de Génesis 5. Te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Cualquier comentario, como siempre, estoy a tus órdenes. Sígueme en las redes, mándame un correo. Y pues vemos acerca de Génesis 6, de la maldad en la tierra, el próximo capítulo. Gracias.